línea, la cefalotina. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Y cuándo es más efectivo la cefazolina en prevenir la infección del sitio operatorio? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto? 30 minutos antes de hacer el corte, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? 30 minutos antes de hacer el corte. Perfecto. Antes ¿cómo hacía la cefazolina antes de clampar el cordón? No sé si me decían a sus doctores antiguitos les han preguntado. Sí, clampábamos el cordón y antes de clampar el cordón justo ahí le poníamos la cefazolina. No, es 30 minutos antes de hacer el cortecito. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos un poquito a diabetes del embarazo. Cosas puntuales, lo que les puede venir. Que básicamente esa sería dar las posibilidades, ¿no? Porque quería hacer un repaso total. Factores de riesgo para predecir diabetes gestacional. Primero, ¿cuándo digo que es diabetes gestacional? A ver, quiero ver. Diagnosticada en el embarazo. Perfecto, ya, muy bien. ¿Qué condiciones? Obviamente que en el primer control que le toman, su glucosa sale normal, no sé si me dejan entender. Por eso les piden el cribaje a las pacientes en la glucosa, no es porque el laboratorio quiere enriquecerse o no, sino que hay cuadros que se van a presentar con mayor prevalencia en el diabetes, perdón, en el embarazo y van a causar mayor morbimortalidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú, ni bien tienes el primer control, le pides una glucosa para saber si la paciente ya viene con diabetes o que te pueda hacer si hay factores de riesgo. Diagnosticar el embarazo generalmente entre 24 y 28 semanas. Perfecto, muy bien. Factores de riesgo, dígame, ¿cuáles son? ¿Cuál no es, mejor dicho? Todos son menos uno. De frente. Edad mayor de 25 años es lo que se considera. ¿Ya? El resto sí son factores de riesgo. Se considera que una embarazada tiene diabetes gestacional cuando durante el embarazo se encuentra glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a, repetida en dos terminaciones. 105. ¿Estamos de acuerdo? 126 para la no diabética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? O sea, 105 al azar. ¿Estamos de acuerdo? En dos determinaciones. En ayunas, perdón. ¿Estamos de acuerdo? En al azar, mayor de 200 en cualquiera. Gestante, no gestante. Según la OMS, escúchenme la pregunta, según OMS, cuando se realiza una carga de glucosa se confirma el diagnóstico de diabetes gestacional cuando a los 120 minutos post carga presenta un valor mayor de. Acá la clave es la B, perfecto. Me estaba olvidando cuando estamos viendo, ahora vamos a ver un poquito de RPM. No es radio por Movistar, no, ruptura prematura de membranas, perfecto. ¿Cuándo se considera RPM? Cuando las membranas amnióticas presentan solución de continuidad antes del inicio de trabajo de parto. ¿Estamos de acuerdo? Que puede ser en una gestante a término, que se llama RPM a término. ¿Estamos de acuerdo? O en una gestante pretérmino. ¿Estamos de acuerdo? 34 semanas presentó solución de continuidad. Si yo tengo una paciente que está en trabajo de parto, dilatación 3 y rompe membranas, ¿cómo se llama eso? No, no, espontánea. No, no, cuando tú lo provocas, lo que tú has dicho. Amniotomía, eso es lo que es cuando tú lo provocas. Ruptura precoz de membranas. Perfecto, muy bien. Vamos por partes. Pregunto yo, si yo tengo una paciente de 37 semanas que me presenta RPM, líquido claro y todo lo demás, ¿cuál debería ser la conducta en un RPM a término? Acabar el embarazo, perfecto. No lo dejen espontáneo que arranque solito, no, si no empiezan inducción, si hay condiciones obstétricas, inducción de trabajo de parto, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Y en un RPM a término, según consenso de la OMS, ¿a partir de qué tiempo se da antibióticos recién? ¿Cuánto? Consenso 2010, la guía de la OMS. Eso les digo porque eso sí les van a poder preguntar. En RPM a término, 18 horas. ¿Estamos de acuerdo? 18 horas, sí. A los que les gusta un poco más de obstetricia, al final les doy mi correo, me envían, yo les reenvío esos guías y todo lo demás. Ya ha salido la última guía de la COG, la Asociación Americana de Ginecobstetricia, sobre RPM 2013. Y hay un dato que les voy a una pregunta que les voy a dar que puede ser clave. Muy bien. Entonces la pregunta dice,
¿Cuándo doy antibióticos? En RPM en los siguientes casos, excepto en uno ya no doy antibióticos. A ver. Dice, antecedente de bacteriuria por EB, ¿qué significa? Estreptococo beta hemolítico, ¿está bien? En gestaciones anteriores. RPM mayor 16-18 horas, todo parto prematuro menor de 35 semanas, fiebre mayor de 38 durante el parto, cultivo perineo vaginal positivo en las últimas 4 o 6 semanas. En todas doy antibióticos menos en una. En la A, ¿entiendes? Si yo tengo un RPM mayor de 16-18 horas, como le digo, a término sí le doy, ¿entiendes? Si tengo un parto prematuro menor de 35 semanas, ni bien comienza el RPM, le doy antibióticos, ¿estamos de acuerdo? Si tengo durante el trabajo de parto fiebre mayor de 38 grados, sí le doy antibióticos. Y si yo a una gestante antes del trabajo de parto, pero yo tengo que tener un cultivo perineo vaginal positivo en las últimas 4 o 6 semanas previas, sí le doy antibióticos. Muy bien. En RPM pretérmino son causas de culminación de la gestación excepto. O sea, ¿cuándo acabo el embarazo? Cuando yo tengo una paciente menor de 34 semanas con RPM. En pocas palabras se dice. Porque si yo tengo una paciente menor de 34, yo quisiera que la gestación se prolongue lo más que se pueda, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Que llegue a las 35, 36 semanas, porque cada peso que gane, cada gramo que gane ese bebito va a ser beneficioso. Pero hay situaciones donde ya no puedo esperar. La pregunta es, ¿en cuál no espero y en cuál no se espera, mejor dicho? Muy bien, vamos. Cuando tengo coroninitis clínica, ¿se acaba o no se acaba el embarazo? Sí, perfecto. Cuando hay deterioro de la unidad fetoplacentaria, también, ¿no? Ya sea el estado materno o el estado fetal se compromete, también se acaba el embarazo. Cuando hay malformaciones fetales incompatibles con la vida, también. Y cuando los que les dije, leucocitosis progresiva. Acá la clave es la C. No interesa el día, sino interesa el estado materno fetal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es el récord que han podido ver ustedes de RPM pretérmino aguantar? ¿Cuánto? ¿Cuánto han tenido oportunidad ustedes? En mi hospital 51 días. Uno de 26 semanas, más o menos llegó a las 33, más o menos ya. ¿No? 33, 34 semanas se llevó. Pero todos los días sí líquido claro y la pobre paciente todos los días hemograma. Nunca cambió. Ahora, ¿cuál es el tiempo, el problema, el riesgo que se corre el feto cuando el RPM es prolongado aparte de la infección? ¿Cuál? Sí, todavía escuché. ¿Cuál? Dígame. ¿Para qué sirve el líquido amniótico? Como un colchón, ¿sí o no? Como un amortiguador para soportar las fuerzas, las presiones intrauterinas. Si no hay ese colchón, ¿qué puede sufrir ese fetito? Alteraciones músculo-esqueléticas. ¿Estamos de acuerdo? Y lo otro que puede sufrir, si es muy pretérmino el RPM, ¿para qué te ayuda el líquido también? Para expandir los pulmones, ¿estamos de acuerdo? Hipoplasia pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, un RPM prolongado pretérmino te puede llevar a alteraciones musculoesqueléticas y a hipoplasia pulmonar. Paciente de 35 semanas de edad gestacional acude a emergencia por pérdida de líquido amniótico de 6 horas de evolución. 35 semanas, miren, 6 horas, latidos fetales 146, líquido amniótico claro, exámenes hemograma y bienestar fetal adecuado. ¿Cuál sería la conducta adecuada en este caso? A ver, chicos, escucho sus respuestas. A ver, vamos por partes. Es 35 semanas, es un pretérmino, ¿estamos de acuerdo? Pero todo está bien, ¿estamos de acuerdo? Si está bien, ¿donde tengo que sacar? Todavía no, ¿no? Para nada. Muy bien. Espérate. Ya, ahora disculpen. Por encima de las 34 semanas se culmina el embarazo, es la indicación actual. ¿Estamos de acuerdo? Por encima de las 34 semanas. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa después de las 34 semanas? ¿Qué pasa con ese bebito? ¿Qué madura? Pulmoncito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto.
En la A hubiera sido si hubiera sido 34 hacia abajo. No sé si me dejo entender. ¿Estamos de acuerdo? En la B no puede ser conducta ambulatoria, pues, bajo ningún punto. Todo RPM se hospitaliza. En la C, hospitalización, evolución espontánea del trabajo de parto. Cuando ya se deduce que ya maduró los pulmones, es preferible acabar el embarazo. Muy bien. 38. En la profilaxis antibiótica del RPM pretérmino se recomienda el uso de pretérmino, ¿eh? O sea, menor de 37 semanas. Generalmente menor de 34. ¿Cuál? ¿Cuál? Se usan en el pretérmino, ¿eh? De primera elección. ¿Se usa ampicilina sí o no? Sí, porque te protege contra el GBS, estreptococo grupo beta, ¿estamos de acuerdo? Te protege contra la listeria en los pretérminos, ¿estamos de acuerdo? Pero hay un germen, un grupo de gérmenes que más también implica los pretérminos, que son los atípicos, y para los atípicos se utilizan los macrólidos. Acá la clave es la E. En los pretérminos estoy hablando, ¿eh? En los atérminos, ¿cuál es el de elección? Ampicilina, perfecto. De segunda línea, cefalosporinas de primera generación, cefazolina, cefalotina, ¿estamos de acuerdo? Si es alérgico a las penicilinas, recién pasas a los macrólidos, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. A ver, esta pregunta sí. Paciente de 30 semanas de edad gestacional, acude a emergencia por pérdida de líquido amniótico de 6 horas de evolución. Latidos fetales 130, líquido amniótico claro, exámenes de hemograma y bienestar fetal adecuado. ¿Cuál sería la conducta adecuada en este caso? Creo que era el caso anterior. A ver. ¿La D? No. La B, perfecto. Es la B, ¿ah? A ver, perdón. La E, perdón, también disculpa. La B, ¿qué es? Falta la maduración en la B. No sé si me dejo entender. Acá es la D, está bien. Y quedan para maduración pulmonar, me estaba olvidando. A ver, para ver qué les han enseñado. ¿Cuáles son, a ver? Dos corticoides. ¿Cuál es uno? La beta y la otra. Dexa. Muy bien. La beta, ¿cuál es la dosis? 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. Y la dexa, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, 4 dosis. ¿Ya? Hasta hace 3 años nosotros moríamos con la beta. No sé si me dejan de con la betametasona, que era mejor. Hasta que apareció un estudio que se llama el Betacode. Cuando ya sean R1, los que hagan ginecostetricia van a ver que es el mejor estudio diseñado y demostró que comparativamente no había mayor beneficio uno sobre el otro, pero menos efectos adversos había con la dexametasona. No sé si me dejan entender, el Betacode. Pero como sigue la controversia, ¿cuál es mejor, la beta o la dexa? No le van a preguntar mucho eso. Les pueden preguntar las dos y le pueden preguntar la vía de administración y todo lo demás. Muy bien. 40. La aplicación de corticoides para maduración pulmonar, ese sí es consenso, por si acaso. En amenaza de parto pretérmino es aplicable desde hasta las de gestación. ¿De qué semana a qué semana se puede aplicar? Pregunto, si yo tengo un feto de 22 semanas, ¿le doy corticoterapia, sí o no? No. Entonces, ¿a partir de qué semana se da corticoterapia y hasta qué semana? Es la pregunta. Nada. 24, 34. ¿Ya? 24, 34. Después de la 34 ya no tiene sentido ya, porque teóricamente ya maduran los pulmoncitos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra pregunta. ¿Los gemelos maduran a las 34 o antes? Los embarazos dobles. Es otro dato que les voy a dar. Antes, perfecto, 32 semanas. ¿Y los hijos de madre diabéticas antes o después que los normales? Después, 35 semanas. A ellos sí pueden aplicarle corticoterapia. ¿Me dejo entender? Ese dato. Ya, pues ese dato de R1, no creo que les pregunten, pero por si acaso ahí les doy el guachito. Otro dato.
Si yo tengo una paciente, por ejemplo, con amenaza de epidémico de 28 semanas, le doy su dosis de corticoterapia, ¿estamos de acuerdo? Pasa una semana, ¿le vuelvo a dar otra dosis o ya no ya? Ya no ya, suficiente una sola aplicación y punto, nada más. Perfecto, eso sí les han hecho, perfecto. Me da mucho gusto. En relación al embarazo doble, si la división del huevo ocurre en el transcurso de las primeras 72 horas después de la fecundación, el resultado sería BB, perfecto. En relación a los gemelos unidos, ¿cómo más se llaman? Monstruos dobles, ¿qué más? Siameses, ¿está bien? Gemelos fraternos también le dicen algunos, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. La mayoría es de la variedad, ¿cuál? B, tóraco-pago, o sea que están juntados por el tórax, ¿estamos de acuerdo? La gran mayoría. Son causas de RCU simétrico, excepto. Clave. ¿Cuál? B, perfecto. Esos son las asimétricos, los tardíos, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Esta esa es la pregunta de clave. ¿Cómo ha variado, no? Antiguamente cuando hacíamos el diagnóstico de RCU eras por seguimiento ecográfico, nada más, ¿no? Seguimiento ecográfico, relaciones, ¿no? Perímetro abdominal con resonancia al fémur y todo lo demás. Pero ahora lo que valoramos más para el RCU es la velocimetría Doppler, ¿entiendes? Entonces la pregunta, el mejor elemento para valorar el diagnóstico de conducta terapéutica en el RCU es la D, ¿entiendes? Es más, a raíz del Doppler ya nos hemos evitado cesáreas innecesarias. ¿A qué me refiero? No sé si han escuchado placenta grado 3 con calcificaciones, dos puntos en las ecografías, ¿no? Posible insuficiencia uteroplacental y todo lo demás, ¿no? Pongo el ejemplo, yo veo a una señora y me parece que tiene pues 40 años, no sé si me dejo entender, pero la señora corre, salta, pues, se comporta como una joven de 20, no sé si me dejo entender. Entonces su apariencia me puede llevar igual pasa con la placenta, la apariencia me puede decir que está la paciente suficiente, no sirve y ya tengo que sacarlo al bebé, pero no hay una correlación exacta. Es más, a Granum, que fue el que inventó esa clasificación, una vez le preguntaron, ¿y tú cuándo utilizas tu clasificación? Para nada, porque no sirve para nada. O sea, él mismo reconoce que su clasificación no sirve para nada, ¿no? Desde el punto de vista funcional. Entonces, con el Doppler tú ves si la placenta sirve o no sirve. No sé si me dejo entender si funciona o no. ¿Comprenden? Entonces, con eso ya evaluamos justamente en qué momento sacar un RCU. En caso de RCU pretérmino, ¿estamos de acuerdo? Ese es otro dato. Pretérmino. Por ejemplo, yo tengo un paciente de 28 semanas, ¿estamos de acuerdo? Por eco precoz. 28 semanas, todas apuntan que 28 semanas, no falla nada. Pero le hago la biometría y parece uno de 24. No sé si me dejo entender, hay restricción. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con ese paciente? ¿Lo hospitalizo o lo mando a su casa y lo controlo todas las semanas? Lo hospitalizo, número 1. 2. Hago controles ecográficos cada 2 días, cada 3 días, ¿estamos de acuerdo? Y evalúo la arteria umbilical. Si la arteria umbilical está normal, le hago cada semana, puede ser, ¿estamos de acuerdo? Pero si la arteria umbilical está dañada, ¿lo saco o hago otro elemento para valorar? Utilizo otro elemento para valorar, que es la arteria cerebral media. Si la arteria umbilical y la arteria cerebral media está dañada y tiene 26 semanas, 24 semanas, bucha, ¿qué hago? Ese niñito chiquito se me va a morir afuera. No sé si me dejo entender. Entonces, ¿en qué momento decido yo sacarlo sí o sí? Porque sé que se va a morir adentro, sí o sí. Esa es la pregunta. En caso de RCU pretérmino, para culminar la gestación utilizamos la valoración del. O sea, cuando este elemento está alterado, lo saco sí o sí. Porque si no lo saco, en 24 horas ese bebito se muere adentro de la barriga de la mamá. No sé si me dejo entender. Y prefiero sacarlo para que los pediatras la luchen. No sé si me dejo entender la idea. Perfecto. ¿Qué elemento utilizo? La D, Doppler del ductus venoso, así se llama. Cuando hay ductus venosos alterados, ductus venosos invertido, ese bebito se sale sí o sí porque en 24 horas se muere en sus narices. No sé si me dejo entender. Hacia ovito fetal. ¿Comprenden? Perfecto. ¿Y qué te ha ayudado esto? Sacar los bebés a tiempo. No se me dejó entender en el momento preciso. Ni muy chicos ni muy grandes, sino en el momento que deban salir. No sé si me dejó entender. Doctor, ¿y por qué? Porque se ha hecho seguimiento. Cuando más precoz hago, lo saco,
Y comparativamente a eso, si bien es cierto, en ambos grupos tienen la misma mortalidad, pero en el seguimiento a largo plazo los pebes que saco con mayor, aguantándolos más, por decirlo así, tienen mejores opciones a nivel colegial. No sé si me dejo entender desde el punto de vista neurológico. ¿Comprenden? Y son estudios que se han hecho en Inglaterra y todo lo demás, por eso digo, son los que más hacen estudios a nivel mundial, a nivel de esto, de lo que es medicina fetal. Esa es otra pregunta, mira. 46, 41 semanas, edad gestacional, en no trabajo de parto, a la evaluación normotensa, perfil biofísico adecuado, pelvis ginecoide, índice de bicho 9. ¿Cuál sería la mejor conducta? 41 semanas, ¿ah? Y esa es la respuesta, eso es lo que quiero transmitirle el mensaje. ¿Qué les dije anteriormente? ¿Cuál es la clave? Es consenso, por eso yo se lo estoy pasando, porque por ahí, si se basan en los libros un poquito antiguos o en las enseñanzas antiguas, por ahí que pueden paridar en este tipo de preguntas. Y es consenso ya. 41 semanas ya se toma una conducta interveniente. ¿Estamos de acuerdo? Se interviene, no se espera hasta las 42 semanas. Se interviene. Y de acuerdo a las condiciones se puede producir una maduración, una inducción o cesárea, de acuerdo a las condiciones. En este caso, 41 semanas. ¿Y las condiciones materno-fetales cómo están? Normales, ¿estamos de acuerdo? ¿Y el bicho cómo es? Muy bueno. ¿Qué hago? C, perfecto. ¿Les quedó claro? 41 semanas ya metemos las narices. No sé si me dejan entender, ya nos metemos a las 41 semanas. Cuando yo era R1, bueno, teníamos doctores un poquito ya de edad, decían, no, esperar hasta las 42 semanas, ¿no? Entonces salían con tinción miconial, salían macrosémicos, distosia de hombro, no sé si me dejan entender, o algunas con asfixia perinatal, y se ha demostrado que cuanto más retrasas a llegar a las 42 semanas, mayor morbilidad neonatal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la evidencia ha demostrado que mejor es a las 41 semanas, por medicina basada en evidencia, es mejor intervenir que hacer manejo espontáneo. ¿Comprenden? Solamente deberían llegar a las 42 semanas las que nunca van a su control, no sé si me dejo entender. Pero una paciente que a las 40, tú la citas para las 42 semanas, sonaste. Acá está. Son elementos a considerar en el perfil biofísico ecográfico. Esa es otra pregunta. Varias veces le hemos planteado y nos ha llegado el año pasado, así que tomen en cuenta mis preguntas. ¿Qué es el perfil biofísico? ¿Qué les han explicado? Es relacionar por vía ecográfica algunos elementos de la función fetal que pueden estar en relación a hipoxia. Por ejemplo, que el bebé no se mueva, que el bebé no flexione, que el bebé no se chupe el dedo, no sé si me entiende, que el bebé no haga flexo extensión de miembros inferiores, que el líquido esté disminuido. ¿Puede haber una correlación con algún nivel de hipoxia? Sí, eso se llama perfil biofísico. Entonces se toman parámetros. Entonces hay parámetros 4 ecográficos y 1 cardiotocográfico. ¿Estamos de acuerdo? De los ecográficos, ¿cuáles son? El tono fetal, los movimientos respiratorios, el índice líquido amniótico y los movimientos corporales. Los 4 son. Y este quinto es el cardiotocográfico. La pregunta es, ¿son elementos a considerar en el perfil biofísico ecográfico? ¿Cuál no es ecográfico? La E. Pero sí es parte del perfil biofísico total, por si acaso, la E. Quiero que entiendan. ¿Les quedó claro? Perfecto. Son indicaciones en la profilaxis con inmunoglobulina anti-D en pacientes RH negativo, exacto. ¿Han tenido oportunidad de atender pacientes RH negativo? Sí, sí o no. Y uno dice, bueno, hay que darle su vacuna, ¿sí o no? ¿Y en qué condiciones o en qué situaciones se da la vacuna? Dice la pregunta, ¿y cuál no es? ¿No? Si yo tengo un RH negativo que ha abortado, ¿se le da vacuna, sí o no? Sí, perfecto. Si a paciente ha tenido este RH negativo y es un embarazo ectópico, ¿se le da vacuna? Sí, también, perfecto. Si una paciente RH negativo, yo le hago una amniocentesis para ver, por ejemplo, el nivel de anemia, ver el nivel de bilirrubina, que ya no se capta así, ahora hay otros métodos diagnósticos menos invasivos, también le doy, ¿cómo se llama? Vacuna, ¿estamos de acuerdo? Si yo le doy a una gestante RH negativo con test de Kunz indirecto positivo, o a una paciente que nace de hijo de RH positivo, perdón, post nacimiento de hijo de RH positivo con prueba de Kunz indirectas negativas, ¿a cuál le doy vacuna? ¿A la D o a la E? O sea, ¿a cuál no le doy? A la D, perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque si ya tiene anticuerpos en sangre, quiere decir que ya no, ya se sensibilizó, ya no tiene sentido darle la vacuna. No sé si me dejo entender.
Perfecto. Esta es otra de las preguntas que les puede venir, que se está usando mucho en lo que es obstetricia actual, moderna. Son marcadores ecográficos para neoploidías en el primer trimestre. Pregunto yo, ¿cuál es el gol estándar, o sea, la prueba de oro para diagnosticar aneuploidía en un feto de inicio temprano, por ejemplo, de 11 semanas, 12 semanas? ¿Cuál debería ser? La biopsia de vellosidades coriales, perfecto, muy bien, te felicito. Pregunta yo a todas las pacientes les puedo hacer biopsia de vellosidades coriales? ¿Tendría que hacerle? No, no. El pregunta, ¿por qué? Porque es una prueba invasiva con mayor morbilidad, ¿sí o no? ¿Cuál es el riesgo importante? ¿Infección o aborto? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero la mamá quiere saber, pues, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué le ofrezco como alternativa? Como cribas, que le hago ecografía y busco marcadores. Si los marcadores me salen positivos, puede ir a biopsia, con toda confianza. No vale la pena hacerle la biopsia. ¿Me dejo entender? Pero que de frente le haga biopsia, no, ¿me dejo entender? ¿Por qué? Porque he visto una correlación entre los marcadores con el nivel del cariotipo. Cuando tenga mayor marcadores positivos, posiblemente tenga cariotipo alterado. ¿Me dejo entender? ¿Comprenden? Entonces, toda paciente, ahora la pregunta es, si yo tengo una paciente, le hago una ecografía y me salen marcadores positivos, ¿le digo que tiene síndrome de Down? No, le digo que tiene marcadores alterados y que sí le convendría hacerse la biopsia. ¿Comprenden? No sé si me dejo entender el concepto. ¿Sabes por qué les digo? Porque le pasó a un colega, se mandó, no, que tu bebito tiene síndrome de Down, todo lo demás. No sé si me dejo entender. Se fue, se hizo una biopsia y salió normal. Ahorita tiene un problema médico legal, ¿no? O sea, la ecografía no reemplaza la biopsia, por si acaso. La ecografía te selecciona qué pacientes pueden ir a biopsia. No sé si me dejo entender. ¿Comprenden? Perfecto. Hecha la aclaración, la pregunta 48 dice, son marcadores ecográficos del primer trimestre para neoploidías, excepto. ¿Cuál no es? A ver, ¿han escuchado hablar de la translucencia nucal aumentada? Ese sí es, perfecto. La ausencia de hueso nasal también es, por si acaso. El ductus venoso en el primer trimestre con onda negativa también es marcador del primer trimestre. Regurgitación de la válvula tricuspidia también es marcador. Los 4 primeros son marcadores del primer trimestre. A ese agréguenle el ángulo frontomaxilar. Agréguenle ese. También es. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta yo, ¿pliegue nucal es marcador o no para neoploidía? Sí es marcador, pero no del primer trimestre, sino del segundo trimestre. Por eso la respuesta la E. Pliegue nucal aumentado. Son pruebas de vigilancia fetal ante parto, excepto. Pero un rato, les voy a dar otros datos, antes me estoy olvidando, 48. Del segundo trimestre son pliegue nucal aumentado, otro, ventriculomegalia. ¿Estamos de acuerdo? El otro es el pie en sandalia, el sandal gap. ¿Está bien? El otro es el intestino hiperecogénico. ¿Estamos de acuerdo? El otro es el fémur corto. El otro es punto hiperecogénico en el corazón. Son del segundo trimestre, por si acaso les vayan a preguntar. Ahí les mando algunos. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, vamos a la 49. Son pruebas de vigilancia fetal ante parto. O sea, evaluar bienestar fetal antes del parto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son? ¿Cuál no es, mejor dicho? Porque todas son menos una. Perfecto. ¿Por qué? Porque el pH del cuero cabelludo es intraparto, durante el parto. O sea, sí evalúa el bienestar fetal, pero durante el parto. Perfecto. Todo lo demás sí. Muy bien. Esta es una bonita. Todas las siguientes son indicaciones para la realización de una cesárea, o sea, indicación absoluta, excepto una. Para la cesárea hay indicaciones absolutas y hay indicaciones que se van a dar en el transcurso del trabajo de parto, ¿no? Valoración riesgo-beneficio, perfecto. Absoluta, ¿cuál es? Miomectomía, sí. Toda cirugía uterina previa, preferible, excepto la cesárea previa, no sé si ahora sí les dan chance vaginal. Miomectomía, como le pasó a un compañero, ¿no? Que se mandó, tuvo un embarazo ectópico cornual. ¿Han escuchado ese tipo de embarazo ectópico? O sea, entre el útero y la trompa, ese se llama el cuerno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí creció el embarazo ectópico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al hacer el retiro del ectópico, tuvieron que hacer un corte de parte del útero, no sé si me dejó entender, y él le dio chance vaginal. O sea, no, embarazo ectópico, pensaba que era la trompa, no le pregunté en qué zona era la paciente, ¿no? A veces hay que ser bien preguntones.
Y después la paciente empezó a hacer taquicardia, bradicardia, ya en el trabajo de parto cuando está en 6. Rompimos bolsa líquido meconial, se estaba partiendo el útero en dos. No sé si me dejo entender. Tengan cuidado en ese sentido. Extracción con forceps fallida, claro. Si está en expulsivo y tú haces forceps, haces vacuum, ya pues tienes que sacarlo por otra forma, pues cesárea, ¿no? Perfecto. Sufrimiento fetal agudo, perfecto, sí. Prolapso de cordón, claro. ¿Han tenido oportunidad de entrar a un prolapso de cordón? Ustedes empujando al bebito para que el otro vaya sacando por arriba, ¿han tenido esa oportunidad? Qué chévere. No, sí, un estrés la patada. Y sientes la mano del que está empujando cuando sacas al bebito y todo lo demás. Cercaje cervical no es indicación absoluta cesárea. Puede ser cesárea o parto vaginal, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a la selección. Hay unas plantas teóricas, una miscelánea. ¿En qué día del ciclo se produce la implantación? Del ciclo menstrual. 21-22, perfecto. ¿A qué edad la gonadotropina coriónica alcanza su pico máximo? 8 a 10 semanas, perfecto. 8 a 10 semanas su pico máximo, o sea, el mayor pico, de ahí desciende y una meseta. No, no vayan a pensar que no, que hasta ahí nomás y punto. A ver, en relación al labio leporino y paladar hendido, es correcto. Es un dato teórico. Acá es todas, ¿ya? Para que sepan. Los corticoides, en edades tempranas gestacionales, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, así produce el labio leporino. Los anticonvulsivantes también. Doctor, y si yo tengo una paciente epiléptica que utiliza carbamazepina sí o sí, porque tiene, ¿qué es lo que tiene? Por lo menos tiene que tener un año sin convulsiones para decirle que se embarace y pueda suspender un poco los anticonvulsivantes. ¿Me dejo entender? Esa es la recomendación. Si es 2 años, mejor. ¿Estamos de acuerdo? Acá es la E. Anencefalia es un defecto del tubo neural donde hay un defecto del cierre de la base del cráneo, que se produce entre postconcepción. O sea, no. 3 y 4. 3 y 4 es la respuesta, ¿ya? Ahora, les digo una cosa, se produce 3 y 4, pero tú lo detectas ecográficamente entre las 8 y 10 semanas. O sea, que un bebé a las 10 semanas, en las 10 semanas aparece ecográficamente la calota craneana. No sé si me dejo entender, tiene la bóveda craneana y tiene que por ampliación se puede ver ya parte de los huesos cerebrales. No se tenía que pasar, no sé si me dejo entender. El problema es que acá la legislación es un poco cruel, pero no ha habido pacientes que han tenido ya anencefalia de las 11 semanas y bueno, por el tema del médico legal no se les puede interrumpir el embarazo, ¿no? Imagínate psicológicamente una mamá que tenga creciendo en su vientre un bebé que sabe que van a nacer para morir nada más, o sea, es brutal, ¿no? Yo sí estaría de acuerdo que se debería interrumpir el embarazo en edades tempranas, menos traumático, pero la legislación no lo permite, un poco retrógrada todavía en ese aspecto. Solamente es para una de las pocas condiciones donde yo sí interrumpiría el embarazo. B. 55. Maniobra destinada a determinar el encajamiento de la cabeza fetal. Encajamiento, o sea que está dentro de la cavidad. ¿Cuál? No. Tercera. Tercera donde lo hacen con sus 2 deditos hacia abajo y ven si está flotante o no flotante en la cabeza. La tercera es. Maniobras empleadas en el tratamiento de distocia de hombros. ¿Qué es la distocia de hombros? A ver, ¿qué les han enseñado en distocia de hombros? Si les pueden preguntar eso, por eso les estoy preguntando. Es cuando al momento de producirse la salida de la cabeza hay 2 posibilidades. Uno, pasa más de 1 minuto en sacar el resto del cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Y lo otro, que tengas que usar maniobras para poder sacar al bebé. No sé si me dejo entender. Son 2 conceptos distintos, ¿estamos de acuerdo? Tiene alta morbilidad y mortalidad neonatal de acuerdo al tiempo que va estando, no estamos de acuerdo. Entonces hay maniobras que se utilizan. Uno, ¿cuál es? ¿Cuáles son y cuál no es acá? Marrover, Mansati, sí. Marrover es cuando flexionan todas sus piernas sobre el abdomen del fetal. Ese es Marrover nada más, ¿ah? ¿Ya? Cuando dije Marrover y una interna agarró el teléfono y perifonía Marrover. No, no hagan eso. Esa es las piernas. Y Mansati es cuando hacen compresión suprapúbica para descolgar el hombro. Ese es Mansati. Hay Rubin 2 y Woods, que meten su mano, tratan de chapar el hombro y hacer la contrarrotación. ¿Estamos de acuerdo? Woods o Rubin 2, ¿estamos de acuerdo? La otra es la de Gaskin y la de Jackmeyer, que es la contrarrotación, y la de Jackmeyer es cuando la paciente lo hacen gatear prácticamente con el bebé con la cabeza afuera y tratan de sacarlo, no sé si me dejan entender. Y Miraceo no se utiliza. Miraceo es para parto podálico, perfecto. Es que metes tu dedo, chapas la cabeza del bebé, metes el dedo en la boca para flexionar la cabeza y no se te extienda, no sé, me acuerdo. ¿Han tenido oportunidad de atender partos podálicos en su serón algo? ¿Sí? Qué bueno. La respuesta es la E.